estaba yo meditando en la palabra de Dios. Bueno, pues encontré este pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 2, la carta a los Efesios, una carta muy importante para todos los cristianos. Verso 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabo y te doy gracias por esta nueva oportunidad que me concede de explicar tus palabras. Te ruego que el Espíritu tuyo se mueva entre nosotros, nos guíe en la comprensión de todo lo que aquí se va a decir, Señor. Que recibamos tu palabra con humildad, con sencillez de corazón, y que, guiados por tu Espíritu, nosotros podamos ponerla por obra, Señor. Bendice a cada vida, a cada hermano, a los que están, a los que nos escuchan. A todos ellos llegue este mensaje para alentar sus vidas y para reflexionar juntos, Padre, en tu palabra. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén y amén. 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 Bueno, yo hace un tiempo atrás, cuando estaba resolviendo los problemas de los papeles, fui a Washington y allí fui a varios museos, hice un recorrido y entonces me llamó la atención que en ese parque que hay, que va junto al Lincoln Memorial, creo que se llama, yo había ido hasta allá, había una tienda de campaña gigante allí, y eso me llamó la atención y comencé a caminar, andaba buscando algo de comer y allí se ponen los carritos y me llamó la atención la tienda y llegué y vi que decía la tienda de David. Y yo decía, bueno, será una tienda de alguien, ¿no? ¿Qué será esto? Me llamó de momento, que me dio como que era algo de iglesia, pero de momento no entendía la tienda de David, el rey David. Sí, puede ser. Cuando ya me aproximé, que estaba cerca, vi sillas, entré y había un pianista tocando una linda melodía que decía en inglés como que te necesito hoy más que ayer. Y yo me senté allí, habían 3 personas. Era una tienda inmensa, inmensa. Y habían pomos con ofrendas, había otros con peticiones. Y allí yo sentí una paz tan grande, una paz espiritual que no tengo ahora palabras para explicar. Y se me acercó enseguida, que me senté, se me acercó una de las personas que estaba ahí. Y el pianista seguía tocando la canción y cantando. Y empezamos a conversar. Yo le di la razón de mi viaje y le dije que era pastor de una iglesia aquí en Miami. Y me regalaron este libro que es alegórico a la tienda de David, que por cierto es una historia muy interesante porque Dios los movió en otra dirección en un tiempo de crisis. Y está en inglés, he leído algunas partes y estoy tratando de ver si lo puedo leer completo. Pero lo que quiero enfatizar de esa visita allí a la tienda, que aunque habían 3 personas, yo llegué y sentí un ambiente de acogida, de espiritualidad muy lindo. Y me quedé y me gustó. Tal fue así el gusto que casi pierdo el avión. Casi pierdo el avión porque después de que salí me di cuenta del tiempo, que ya era el día de regreso. Pero yo sentí que aunque no nos conocíamos, aunque yo era como un extranjero, sin embargo, allí la presencia y el buen deseo de aquella gente era que todo el que llegara allí se sintiera como en familia, acogido, bienvenido. Hoy un poco que yo quiero hablarle a ustedes, mis queridos hermanos, de las muchas maneras que se habla de la iglesia de Jesucristo. Se ha hablado de que la iglesia es como un rebaño, donde está el buen pastor Jesús guiando sus ovejas, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada uno tiene una función importante. Pero a mí me encanta mucho hablar
de la iglesia, que la iglesia es, no es como, es la familia de Dios. Fíjense bien, la iglesia es la familia de Dios, no como la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y hay muchos modelos de iglesia. Hay muchas maneras de entender la iglesia. Hoy en el mundo moderno que vivimos, la iglesia se ha convertido en una empresa. Las mega iglesias. No tengo nada en contra, es una manera que el contexto y la cultura ha absorbido la vida de la iglesia y han tratado de adecuarse a eso. Pero la iglesia es la familia de Dios. Y es una familia espiritual. Es una familia espiritual que va a durar mucho más que la vida de su propia familia. Porque esa vida espiritual vinculada a través de Jesucristo nunca va a terminar. Amén. Entonces, todos pensemos en nuestras familias terrenales, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Pensemos en todos ellos y pensemos que todos nosotros, el anhelo de nuestro corazón es que toda la familia siempre esté saludable y bien, ¿verdad? Ese es el anhelo. Usted quiere que sus hijos salgan adelante en la vida. Usted se preocupa y pierde el sueño muchas veces porque sus hijos, sus nietos están enfermos o se metieron en algún problema. Todos queremos que nuestra familia sea saludable y estable, porque eso es esencial para el desarrollo de la vida. Eso es esencial para cada uno de los miembros de la familia. O sea que cuando usted llegue allí a su familia, a su hogar, a su casa, a su tienda, todos estén bien y todos se sientan seguros y confiados. O sea que el ambiente familiar es determinante de lo que va a ser la vida de la familia. Porque después que salimos de la casa y del hogar vamos a encontrar diferentes situaciones difíciles. Y qué bueno es cuando uno llega cansado del trabajo, de enfrentar tantas luchas y problemas, que uno llegue a un hogar y encuentre paz, encuentre un ambiente agradable, encuentre un ambiente donde usted es bienvenido y acogido, donde usted se siente seguro y confiado de cada uno de los miembros de su familia. Usted no va a andar escondiendo nada, usted va a decir las cosas como son porque es su familia. Pero no siempre, lo sabemos, la familia está viviendo de una manera saludable y estable. Entonces, es necesario de encontrar un camino, una manera de resolución, una manera en que esas crisis o esas enfermedades que podamos padecer, pues puedan recuperarse y puedan volverse a vivir en estabilidad y en salud. O sea que cuando nosotros hablamos de la iglesia, tenemos un ideal muy alto, de que es un ambiente de acogida, de bienvenida, donde todo el que llegue, no importa cómo llegue, no importa quién es, ni su condición social, ni moral, ni espiritual, sea bienvenido y recibido y acogido tal y como llegó a la casa de Dios. Porque la voluntad de Dios es que cada una de esas personas que quizás han sido quebrantadas y que han pasado por muchas crisis en la vida, aquí se sanen y se curen. Pero no siempre la iglesia vive los buenos momentos, como también sucede en la vida diaria con nuestra familia. A veces las iglesias a veces están enfermas, unas más que otras. A veces hay iglesias que están pasando por una gripe. Y a veces hay iglesias que están pasando por crisis más profundas. De hecho, el ambiente en que estamos viviendo hoy en día ha generado muchas crisis. Crisis financiera, crisis también de fe, crisis espiritual. Porque las circunstancias donde la iglesia, que somos tú y yo, se mueve, pueden influir y afectar la fe, la estabilidad y la salud de la familia de Dios. Ahora, si la familia de Dios a tiempo, pues cuando uno se enferma, ¿qué es lo que primero hace? Va a un médico, va y solicita un appointment y busca la manera de resolver su problema. Nadie se queda en su casa con una enfermedad que cada día se pone peor. Uno trata de tomar acciones para recuperarse, para salir adelante, para buscar la ayuda de aquel especialista que puede quizá darle una solución a su problema. O sea que
cada uno de nosotros pertenecemos a una familia, pero a veces vienen enfermedades y cuando se toma a tiempo el problema que hay, pues se puede resolver, ¿verdad? Puede muchas veces resolverse. Ahora, cada cristiano, tú y yo que hemos conocido a Jesucristo, pertenecemos a esa familia de Dios. Y estamos hablando en dos sentidos. Cuando hablamos de la familia de Dios, estamos hablando de la familia universal de Jesucristo. Pero también tenemos que pensar en la iglesia local como familia de Dios. La iglesia bautista es una familia. La iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, es una familia de Dios. Todos somos hermanos los unos de los otros, pero en diferentes familias. Como mismo existen los Pérez y los Rodríguez, también existen los amigos y existen también los bautistas y los pentecostales. Ahora, lo que sí es una verdad muy grande es que necesitamos una familia local. Porque recuerdo que una vez, y me lo han dicho muchas veces, bueno, yo no voy a la iglesia por esto, por lo otro, muchas razones a veces justificadas. Yo prefiero, yo pertenezco yo soy miembro de la iglesia invisible de Jesucristo. Entonces hay una historia curiosa que le dice, y se acerca la señora al pastor y dice, no, yo no voy a ninguna iglesia local, yo soy de la iglesia invisible de Jesucristo. Y el pastor le dijo, sí, maravilloso, muy bueno que usted pertenezca a Jesucristo. Ya del momento que usted aceptó a Jesucristo, usted es miembro de esa iglesia universal de Cristo. Y cuando se enferme, ¿quién la va a visitar? Cuando usted esté pasando por crisis profunda, ¿quién la va a apoyar? Por eso es tan importante en la iglesia local, en nuestra iglesia. Es muy importante en nuestra iglesia como familia de Dios. Piense por un momento en esos niños que no tienen hogar. ¿Cómo andan por la vida? Piense en esos huérfanos que hay en el mundo sin padre. ¿Cómo viven? ¿Cómo se desarrollan? Y el futuro de esos niños. Cuando ellos son adoptados, ellos reciben un hogar donde pueden recibir el cariño, la educación y la formación de los valores que ellos necesitan para ser hombres de bien. O sea, que todos necesitamos una iglesia local donde nos podamos apoyar mutuamente en medio de estos tiempos. Pero pensemos también cómo tú y yo entramos a esta iglesia, a esta familia de los amigos. Rememoremos cómo un día llegamos hasta aquí, porque podíamos haber pertenecido a otra iglesia y no estaba mal. No es un pecado ser pentecostal, ni bautista, ni de otra. Lo triste es que uno no sea cristiano. Lo triste es que uno esté en una organización local y todavía no pertenezca a la iglesia invisible de Jesucristo. Porque no ha recibido en su vida a Jesucristo y Jesucristo todavía no ha producido en usted un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Pero pensemos cómo tú y yo entramos a la familia de Dios, a la familia local, a la familia iglesia de los amigos. Pensemos que en el caso mío fue mi hermano el que siendo un niño me llegó a la iglesia de los amigos. Pero mi hermano fue llevado por los hijos de Milene y por Milene, que Dios la bendiga mucho, que siempre nos conectamos, a lo mejor ella ve este sermón, que Dios la bendiga. Dios usó a unos vecinos para llevar a mi hermano siendo un niño y Dios usó a mi hermano siendo un niño para llevarme a mí a la iglesia de los amigos. ¿Pudo haber sido otra? Sí. Y después mi hermano tomó su camino y se fue para otra iglesia donde él se sintió más cómodo y ahora es de la Asamblea de Dios. Ahora, cuando entramos a la familia de Dios, entramos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Esto es lo más importante. Entramos a la familia de Dios cuando tú y yo recibimos de corazón a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos delante de Él y Él nos dio esa oportunidad de la salvación. Y por gracia recibimos ese regalo. Por gracia estamos en esta familia, no por merecimiento de virtudes religiosas y de actos que hagamos de fe. Es precisamente por la fe en Jesucristo que tú y yo pertenecemos a esta familia, iglesia local que se llama Iglesia de los Amigos. Y eso
significa algo muy importante. Significa que tú y yo tenemos un Padre. Que aunque tu padre y tu madre me abandonaran, aún Dios nos va a acoger. Amén. Tenemos un Padre eterno en los cielos que nos ama de una manera que ni siquiera tú y yo, ni nosotros como padres, podemos amar como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Eso también significa que tenemos un hogar temporal. Aquí en este tiempo, este es nuestro hogar. La familia de los amigos es nuestro hogar. Es el lugar donde nosotros venimos a descansar. Es el refugio que necesita el alma atribulada para encontrar paz y dirección en la vida. Es un hogar temporal, pero también esa familia de Dios no termina aquí, en nuestra vida comunitaria como iglesia local, sino que en el cielo también Dios tiene preparada morada para cada uno de nosotros. Y como tenemos un Padre, también como todo miembro de familia tenemos deberes y derechos. Porque si has nacido de Dios, tú vas a recibir las bendiciones y las riquezas de su gracia. Amén. Tenemos derechos y deberes a lo que Dios quiere darnos. Todos nacemos y somos adoptados en Cristo por su sacrificio y por la obra del Espíritu Santo. Como dice Juan 1, 12, 13. Que a todos los que le han recibido a Jesús, les dio la potestad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Eso es lo que tú y yo somos. Tenemos la potestad, el derecho, la autoridad que Dios nos confiere como sus hijos. O sea que todas las herencias de su gracia salvadora, tú y yo la podemos recibir desde ahora y por toda una eternidad. Gálatas 4 al 5 dice que somos adoptados para ser redimidos a los que están bajo la condenación de la ley. O sea que hay una liberación cuando nosotros como hijos de Dios recibimos las riquezas de su gracia. Ahora también cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, miembros de la familia de Cristo, se produce en nosotros un nuevo nacimiento, que es obra del Espíritu Santo. Y es la evidencia palpable de que usted realmente es un miembro de la iglesia de Dios, de la familia de Dios. Ahora, ese ser parte de la familia de Dios nos da ese derecho a disfrutar de las bendiciones que el Padre tiene reservado para ti y para mí. Y a todos nos gusta esta parte, porque ¿a quién no le gusta recibir bendiciones de Dios? Amén. ¿A quién no le gusta recibir riquezas de Dios? Riquezas espirituales, bendiciones de todo tipo. Todos nos encanta eso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando nosotros, incluso después de haber conocido a Jesucristo, de ser parte de la membresía de la iglesia de Cristo, nosotros desperdiciamos esa riqueza? Como pasó con el hijo pródigo, que tenía un hogar seguro, tenía vivienda, tenía techo, tenía posesiones a su alcance, todos los cabritos y todo. Me imagino que el padre se sentía tan feliz porque su hijo estaba allí, pero un día tomó una decisión como la podemos tomar cualquiera y se fue a hacer su vida, a desperdiciar la riqueza de su hogar y de su padre. Y allí cayó en una condición muy triste, llegó la ruina espiritual a su vida y un día, gracias a Dios, reaccionó. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno que me llames tu hijo. Y así regresó con ese deseo de que su padre lo perdonara. Pero incluso el perdón que él buscaba era que lo pusieran a trabajar como uno de los jornaleros. Sin embargo, el padre no hizo eso en su gran bondad y misericordia, sino que restauró todo lo que había perdido como hijo, todos sus derechos, todas sus posesiones, le puso el anillo, el vestido, mató un becerro, hizo fiesta, porque ese hijo que se había perdido había vuelto y ahora había regresado porque estaba muerto y ahora había vuelto a la vida. O sea, muchas veces nosotros tenemos las riquezas en nuestra mano, al alcance. Dios nos las tiene para cada uno de nosotros y no las sabemos apreciar. Y eso es muy lamentable, muy triste, porque estamos perdiendo todo el derecho, toda la oportunidad que Dios nos da de ser parte de su familia, pero de disfrutar todos esos bienes y todas esas riquezas
espiritual. Y por último quiero compartirles en esta mañana, y es el tercer punto, que ser parte de la familia de Dios supone responsabilidades hacia los miembros, hacia cada uno de los miembros que componen esa familia. Imagínense lo triste que es en una familia, y sucede en nuestros tiempos muy a menudo con los ancianos. Sucede mucho. Me decía un campesino allá, Tony Velázquez, que lo recuerdo mucho, me decía allá en las calabazas de Buenaventura, donde tengo tan lindas historias y buenos recuerdos, me decía: pastor, cuando nos ponemos viejos, nos hacen como al buey viejo, nos tiran para un rincón. Me lo decía en jarana y en juego, pero es una triste realidad. Y ya cuando las personas no te son útiles en un hogar, en una familia, y es triste, pero pasa, muchas veces lo tiran a un lado, no lo escuchan, no quieren darle la oportunidad, lo mandan a callar. Lo hemos visto en tantas familias que cállate ya, no hables más. Porque las personas, cuando van perdiendo sus capacidades, se vuelven torpes, muchas veces van perdiendo, y como las nuevas generaciones, en vez de tratarlas con amor y ser recíprocos y agradecidos con todo el amor que le dieron, no lo hace parte también de la condición del ser humano, que por naturaleza es egoísta y que olvida muy fácilmente todos los beneficios y todas las bendiciones que recibió de esa persona que es miembro de su familia. Por eso no podemos desechar a nadie en la familia de Dios. Eso es importante. No importa cuán útiles podamos ser, ni todas las cosas que podamos llevar adelante, ni todas las capacidades que podamos manifestar en nuestro tiempo aquí en familia. Tenemos que seguir apoyando y comunicándonos con esas personas. Porque uno de los problemas a veces que hay en la familia es el problema de la comunicación, es el problema de la transparencia. Todos sabemos lo que ocurre en aquellas familias donde se guardan secretos, que hay miembros que no lo conocen. Eso genera a veces desconfianza, genera muchas cosas, genera malentendidos. Entonces es muy importante que cuando en una familia hay problemas, las cosas se hablen claramente y se digan tal y como son. La transparencia, la comunicación, pero sobre todas las cosas el amor y el respeto puede hacer que esa familia conviva en paz y siga adelante en su proyecto de vida. Dice la palabra de Dios que hagamos bien a todos. Hagamos bien a todas las personas que nos encontremos. Tú y yo, como parte, como miembros de la familia de Dios, tenemos el deber ante Dios de hacerle bien a todas las personas, nos amen o no, nos acepten o no, sean cristianos o no. Tenemos ese deber, tú y yo. Pero, dice más adelante, mayormente, o sea, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de Dios. No podemos ser como el viejo proverbio, candil de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que hacernos bien unos a otros, porque eso es lo que Dios manda. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2:10, creados para buenas obras. Si hemos recibido a Jesucristo, hemos sido regenerados a una nueva naturaleza, a una nueva condición espiritual, donde tú y yo estamos siendo llamados por su amor a hacerle bien primeramente a los hermanos de la fe. O sea que hablar mal de un hermano, ya eso es un pecado mortal, que daña la integridad espiritual, que nos roba el gozo, que nos roba la comunión, que envenena la salud de una iglesia. Eso es terrible y tenemos que ser muy cuidadosos. Y a todos se nos ha ido la mano en algún momento. Todos tenemos problemas defectuosos de nuestro carácter, de cosas que hemos vivido, de cosas que han pasado en nuestro pasado, pero tenemos el médico divino, a Jesucristo, que está aquí con nosotros, amén. Y Él viene a eso, a sanarnos, a que su iglesia sea una iglesia saludable, viva, entusiasta, alegre, que vaya adelante, que haga sobre todas las cosas el bien a los que son de la familia de Dios. Porque de qué manera podemos anunciar a Cristo, podemos hablar de la gracia, de su riqueza y de su gloria. De qué manera vamos a traer personas aquí si todavía tú y yo no nos hemos curado. Entonces tenemos que repensar y reflexionar en esto, hermanos queridos. No tendría sentido entonces
no podríamos llamarnos familia de Dios. Podríamos llamarnos de cualquier nombre, pero no sería la familia de Cristo que ha sido creada para buenas obras. Que Dios permita que nosotros entendamos en el buen sentido, en el sentido positivo, toda esta enseñanza que nos da Dios en su palabra. ¿Qué es lo que nos enseña? Que tú y yo somos parte de esa familia, que tenemos deberes y derechos, que podemos gozar de esos bienes y riquezas que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros, pero que también tenemos una responsabilidad muy grande de cuidarnos, de amarnos, de respetarnos, de pasarnos la mano, de ser pacientes a veces unos con otros, con nuestras testarudeces, porque somos testarudos, creemos que lo sabemos todo. Dale un espacio a Dios para que sea Dios el que reine entre nosotros y establezca una buena comunicación y buenas relaciones que traigan paz y armonía a toda la familia de Dios. Que cada día tú y yo podamos experimentar esa gran bendición del Padre de ser parte de la familia de Dios, y que también asumamos con humildad, sencillez y amor de corazón las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos para con todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana y que podamos ser miembros de la familia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Padre, por esta palabra tuya. Una palabra de bendición, una palabra también de autorreflexión, Señor. Te pedimos perdón primeramente, Padre, porque muchas veces nos equivocamos. Porque muchas veces, oh Padre, no estamos honrando tu familia, Señor. Sabemos nuestra condición y sabemos que como seres humanos somos débiles y pecadores y que muchas veces cometemos los mismos errores, Señor. Te pido, Padre, en esta hora que el Espíritu Santo ahora mismo esté sanando a cada vida y a cada hermano, trayendo paz al corazón, Señor, trayendo la armonía necesaria que nosotros necesitamos para convivir los unos con los otros y vivir en armonía, vivir honrándote y sirviéndote a ti y al prójimo que tanto lo necesita. Que seamos receptivos a tu palabra y que tratemos, oh Padre, con tu ayuda y tu poder, ponerla por obra en nuestras vidas y en nuestras relaciones, Señor. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén y amén.